Hola comunidad, bienvenidos sean todos a su podcast de ciencia favorito, Ciencia y Saberes para Todos, el cual es dedicado a la ciencia, tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Recuerden que este es un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien los acompañe a lo largo de esta emisión. El día de hoy contamos con una invitada de lujo muy especial. Aparte de ser una experta en ciudades inteligentes, es una gran persona y un excelente profesional. Y en lo personal, alguien que admiro mucho. Ella es ingeniera ambiental, con una especialización en diagnóstico y gestión ambiental por la Universidad Veracruzana. Es maestra en sistemas interactivos centrados en el usuario, egresada de la Universidad Veracruzana. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad Veracruzana, en donde investiga la visualización de datos en tecnologías de ciudades inteligentes. Sus áreas de interés son la visualización de datos, ciudades inteligentes, la interacción humano-computadora y el trabajo colaborativo asistido por la computadora. Ella se ha desempeñado como docente de visualización de datos en la educación superior, ha codirigido proyectos de titulación de alumnos de la maestría en temas de visualización, ha participado como autora y coautora de diferentes publicaciones científicas nacionales e internacionales en temas relacionados con su área de expertise, que es la visualización de datos, sistemas colaborativos y ciudades inteligentes. Asimismo, ha participado como ponente en diferentes foros y congresos con temas enfocados a la visualización de datos y ciudades inteligentes. También ha participado en la revisión de artículos en revistas JCR internacionales y como revisora de artículos del Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes 2022. Estamos hablando nada más y nada menos que de la maestra María Teresa Cepero García. Bienvenida, maestra. Hola, Gonzalo, gracias por recibirme. No, para nosotros es un gusto estar aquí contigo y sobre todo del tema que vamos a dialogar el día de hoy. Es un tema creo que interesante, pero poco explorado. Y al ser poco explorado, poco sabemos de ellos, ¿no? Hablamos normalmente de las ciudades, estamos hablando de cómo crecen, de qué es lo que pasa al interior de ellas, qué es lo que sigue, pero realmente poco hemos escuchado de este concepto de las ciudades inteligentes. No sé si nos podrías apoyar y decirnos qué es una ciudad inteligente o a qué nos referimos cuando se habla de una ciudad inteligente. Ok. Bueno, pues a grandes rasgos, una ciudad inteligente es evidentemente una ciudad que hace un uso intensivo de la tecnología para ayudar a resolver los problemas de las ciudades actuales, Ujú. como por ejemplo hacer un uso más eficiente de los recursos, mejorar la prestación de servicios públicos, monitorear la calidad ambiental, específicamente del aire, para promover medidas que proporcionen una mejor calidad de aire para sus habitantes, hacer medidas para promover la sustentabilidad. Eso es a grandes rasgos. Pero, de hecho, el concepto de ciudad inteligente es un concepto relativamente nuevo, ya por lo menos tiene 20 años, Ujú. y este ha ido evolucionando, Ajá. ¿no? No hay un concepto de ciudad inteligente universal. Actualmente vemos puntos comunes, Sí. pero originalmente cuando se concibió la idea de ciudad inteligente, estaba pensado como una ciudad que integrara tecnología, principalmente sensores, para monitorear lo que pasa en la ciudad y hacerla más eficiente, ¿no? Ujú. Y conforme ha pasado los años, las aspiraciones que se tiene de lo que queremos que sea una ciudad han ido cambiando. Ajá. Y actualmente, bueno, hay diferentes conceptos, pero uno de los conceptos más actuales de ciudades inteligentes, que si me permites leer, Sí, adelante. es un concepto ya más amplio de lo que originalmente se tenía concebido. Ajá. Entonces, por ejemplo, Maestre nos dice que una ciudad inteligente es un territorio que hace uso intensivo de la tecnología para promover la colaboración, el uso eficiente de recursos, mejorar la prestación de servicios, la calidad de los ciudadanos y la sustentabilidad de la ciudad. Ok. Entonces, ya en los últimos años no solo se habla de que sea más eficiente,
sino en mejorar la vida de las personas que viven en la ciudad o que están temporalmente en la ciudad y también en miras de que sea una ciudad más sustentable. Entonces, esta definición de ser eficiente original se ha extendido ya a considerar el componente humano de las personas que viven en la ciudad Oh, y la sustentabilidad, pues para que puedan ser ambientes saludables y que sean persistentes a lo largo del tiempo, ¿no? ok. Aquí en este concepto, en esta idea de ciudad inteligente, digo, porque lo expreso desde alguien que no conoce del tema y creo que muchos de las personas que nos están escuchando están en la misma situación que yo, no conocemos tanto de este término o este concepto de ciudades inteligentes. Me dices o entiendo que es una ciudad, es este espacio donde estamos viviendo, pensemos en Ujú, Jalapa, ujú, ¿no? Situémonos ahí en este punto geográfico, en el territorio veracruzano, que es la ciudad capital, eh, que es una ciudad que puede utilizar sensores. Pensaría, no sé, por dar un ejemplo, el alumbrado público, ujú, que se tenga que prender de forma automática en ujú, cuanto vea que hay un sensor, hay algo ahí ujú, que disminuye la intensidad solar y se prende la luz. Y ujú. ya entonces en automático la iluminación se estaría dando y no se quedaría prendido durante mucho tiempo y tampoco pues, se prendería mucho más tarde. No depende de una persona que vaya y que le tenga que subir el switch en el alumbrado y decir, ah, ya es hora de prender las luces, ¿no? Sino que trabaja por medio de sensores. Eso sería un elemento, por lo que entiendo, o al menos un pequeño elemento, que haría a una ciudad inteligente. Sí, claro, ese es uno de los proyectos que las actuales ciudades inteligentes, no todas. Es que, bueno, empecemos. La tecnología es un concepto amplio. Ajá, Entonces, eso va desde los celulares sí, hasta sensores, hasta satélites. Entonces, bueno, en ese sentido, no solamente sensores, los sensores es un factor clave, sí, pero no es el único. ok, Em, y se puede, digamos que cada ciudad tiene sus diferentes prioridades y lo van aplicando de forma diferente. Pero eso que mencionas, regularmente sí funciona, pero no necesariamente en todos los casos. ok, Por ejemplo, em, sí, la ciudad inteligente pues hace como aprovecha estos datos, por ejemplo, en este caso lo que hacen los sensores, puede haber usualmente en términos de iluminación, usualmente hay dos direcciones, ¿no? Una puede ser que con base al tráfico de personas o de automóviles en un espacio se encienda la luz, es decir, estén apagadas cuando no haya nadie alrededor y que lo enciendan cuando detecten que hay movimiento, ¿no? ok, Entonces, esa puede ser una vía. Hay otra vía que algunos han promovido, es que incluso ajusten la intensidad de acuerdo, por ejemplo, a la luz de la luna. Eso no es tan común, pero mm, también ese es otro proyecto, porque dicen, bueno, la luna ya está iluminando, quizás no sea necesario iluminar con la misma intensidad, porque cuando hay luna llena hay esta fuente de iluminación. Entonces, ahí puede ser de acuerdo a la iluminación que haya alrededor, que decidan iluminar de forma proporcional para que haya una buena visibilidad, ¿no? ujú, Pero bueno, esto es de forma automática. Y ese es uno de los enfoques de ciudades inteligentes hacia donde se va. Pero no se podría, yo en lo personal considero que no sería recomendable trasladarlo a todos los ámbitos de una ciudad. ok, ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, otro de los ámbitos donde se amplía la tecnología son muchos, ¿no? Es, por ejemplo, la seguridad. ujú, Entonces, por ejemplo, a través de cámaras hacen lo que se le llama videovigilancia para buscar quizás reconocimiento facial de alguna situación peligrosa o de alguien que es buscado o de alguien que está desaparecido, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, digamos que hay un software que va, digamos que leyendo las caras a través de una cámara y va haciendo una comparación entre la foto de la persona que se está buscando
por ejemplo, y las personas que están apareciendo en la cámara en ese momento, y hace un análisis de cuánto porcentaje de coincidencia hay para determinar que sí es esa persona. Entonces, en ese caso, el alcance es apoyarte, decir, bueno, probablemente es esta persona, Sí. pero ya no llega la automatización a decir, manden a la policía, arréstenlo y ya métanlo a la cárcel. O sea, no en todos los ámbitos todo es automatizado. Claro, claro. Te apoyan en algunos casos a tomar decisiones y todavía el eje de acción, la decisión, la toman las personas, lo cual considero que en algunos ámbitos es necesario, Sí. porque las máquinas todavía no tienen una concepción ética, quizás de decir, bueno, se parecen, hay que investigar, quizás esa circunstancia la cámara lo interpretó de una manera errónea, Claro. uno todavía hay cuando son cosas más críticas hay que considerar matices, ¿no? Entonces, pero hay en algunos ámbitos donde sí es más automático y pueden, por ejemplo, regular hacia cómo se distribuye la energía para que sea más eficiente, encender o apagar máquinas generadoras de energía de acuerdo a las necesidades de consumo. Entonces, Ok. en algunos ámbitos sí hay medidas automatizadas a partir de cierta inteligencia en la ciudad, pero hay otros donde sí hay una cierta inteligencia en el sentido de que recolectan información, la analizan y te la dan, pero para que el componente humano todavía tome Tome decisiones, ¿no? decisiones ahí. Todavía a estas alturas no se está hablando de ciudades autónomas. O sea, todavía, ¿cómo se llama? Por ejemplo, pensar en diferentes ámbitos donde puede haber apoyo tecnológico en las ciudades. Ajá. Puede ser, por ejemplo, la educación, ¿no? Ah, interesante. Entonces, por ejemplo, o sea, pensemos, ¿no? No todo necesariamente tiene que ser sensores, pero, por ejemplo, digamos, no, bueno, yo como ciudad quiero llegar a más personas que quizás por alguna limitación de recursos no puedan ir a la escuela. Voy a tener mi canal en YouTube de la escuela para que los niños que quizás se pierdan una clase la puedan consultar en el canal de internet, etcétera. Entonces, eso no sustituye a la escuela, ¿no? No, es una herramienta Es que una ayuda. herramienta, ¿no? Entonces eso puede ser parte del uso de estos canales para llegar a una educación que pueda llegar a otras personas que por alguna razón no pudieron ir a la escuela ese día o no pueden ir a la escuela en general. Poder promover ese tipo de educación también es otra estrategia apoyada de la tecnología. Ok. Entonces, a veces sí sustituyen los modelos tradicionales, a veces los complementan, a veces los apoyan. Entonces, tiene diferentes formas cómo la tecnología nos puede apoyar, ¿no? Claro. Ahí digo, hablando de cómo la tecnología puede apoyar, coincido contigo en que, bueno, hablar de ciudades autómatas es otra Sí, cosa y sí, creo que sí, lo vemos solamente en las películas de ciencia ficción, ¿no? sí, Pero en la situación en la que estamos sí, actualmente, y no nada más aquí en Jalapa, en Veracruz, en México, o en tal vez alguna otra parte del mundo esté más adelantado en el desarrollo de este tipo de investigaciones, pero siempre el componente humano va a ser muy importante, ¿no? Para poder trabajar y, como bien dices, hacer ese complemento. Creo que ahí hay un punto que mencionabas y que poco se voltea a ver. Normalmente en el caso, regreso ahí al del alumbrado, que es algo que visualicé ahorita que estabas hablando, la intensidad de la luz, ujú, ¿no? Pocas personas en una ciudad o dicen, este alumbrado público está muy bien, está muy padre, como estas luces LED que se están poniendo, pero nadie está pensando en las otras especies que hay alrededor. Hablemos de las aves, hablemos de murciélagos, de las ardillas que viven en los árboles, que creo que esas luces pueden llegar a ser bastante molestas para ellos, pero no lo estamos visualizando. Entonces, una ciudad inteligente tendría que considerar todos esos elementos también. Entonces ahí podríamos estar haciendo esa transición de una ciudad inteligente hacia la sustentabilidad, enfocándolo un poquito tal vez hacia la convivencia sana entre las especies, y esto va de la mano con el ahorro de la energía, porque como bien dices, tal vez no sea necesario que yo tenga las 30 lámparas prendidas al mismo tiempo, tal vez con 5 o 10, dependiendo de lo que la información, el tráfico y los sensores vayan detectando, ¿no?
este sistema de alumbrado. Creo que por ahí podría ir también. Siendo súper sincera, la consideración de otras especies dentro de la ciudad ha sido poca. Sí. O sea, no te voy a engañar. Pero sí ha habido un enfoque hacia la sustentabilidad en el sentido de que, por ejemplo, dos principales campos donde se está implementando o explorando y haciendo investigación, implementando las ciudades inteligentes es movilidad de energía. Okay. Entonces, por ejemplo, en términos de movilidad se ve de diferentes formas. Se ve, por ejemplo, sí, el componente tecnológico en el sentido en que, por ejemplo, en algunos casos tienes alguna aplicación donde te dice tus alternativas de transporte público, por dónde va y te notifique cuándo va a venir el camión o el metro o lo que sea, lo que te venga, en lo que te vayas a ir, pero también no está peleado decir todo es tecnología. Por ejemplo, algunos dicen, vamos a hacer bicicletas compartidas como parte de una estrategia de una ciudad inteligente para hacerla más sustentable y hacer más fluido el tráfico. Entonces, no todas las estrategias ya se habla de ciudades inteligentes y a veces le hacen énfasis a inteligentes y sustentables. Si el componente tecnológico de más actual es importante, pero no está peleado con las otras alternativas, como por ejemplo puede ser el caminar, el uso de bicicleta, el transporte compartido. Entonces, y bueno, el otro es que también se está haciendo mucha investigación en cuestiones de energía, por muchas razones. Bueno, una de ellas es que pues la usamos, ¿no? Se necesita, en una ciudad se necesita energía y se está explorando con diferentes fuentes de generación de energía. Se están haciendo análisis de, por ejemplo, incluso si digamos se va a ocupar solar, bueno, diferentes diseños, diferentes tecnologías de placas solares, cuál es más eficiente, o incluso pensar en los mismos edificios que hay en una ciudad, hacerlo más eficientes. Bueno, aquí en Jalapa tenemos un clima privilegiado y realmente no hacemos tanto uso del clima de calefacción, pero pensemos en otras ciudades donde sí es necesario y entonces no solamente es el uso de energía preferentemente limpia, sino incluso reducir el consumo de energía. Es decir, bueno, quizás si diseñamos un edificio con ciertas características, con ciertas ventanas, no se requiera tanta calefacción o tanto clima, ¿no? Okay. Entonces, se está pensando desde diferentes ámbitos, desde sí vamos a facilitar, pero también vamos a repensar la necesidad, ¿no? Quizás desde ahí podemos reducir la demanda un poco de energía, ¿no? En cómo se distribuye, cómo se crea, cómo se está distribuyendo en la ciudad. Entonces, hay diferentes áreas, claramente. Evidentemente, el área tecnológica es un elemento clave, pero desde el urbanismo, desde la arquitectura, desde diferentes ámbitos tienen incidencia en crear una ciudad que es inteligente en el sentido de que es una ciudad que es más eficiente, que proporciona mejor calidad de vida a sus habitantes y es más sustentable, ¿no? Fíjate que mencionas algo que lo voy a ligar con uno de los programas anteriores que hablábamos del desarrollo tecnológico y la importancia de la ciencia y la tecnología. Como bien dices, en la formación y ser una ciudadanía que esté formada también en ciencia y tecnología para poder dar soluciones. Entonces, si esto empezamos a formar a la ciudad, a la comunidad, a las personas que vivimos en una ciudad, en estas disciplinas, ¿no? En estas áreas, o en estas disciplinas de ciencia y tecnología, podríamos hablar de que los arquitectos puedan tener una relación con los biólogos para poder ver temas de clima tal vez, ¿no? Generar materiales que sean más eficientes con el uso de la energía, los ingenieros para la construcción de estos edificios, como lo mencionas, que utilicen todo lo que hay a su alrededor, tal vez para crear estas estructuras bioclimáticas que permitan disminuir el uso de energías
Y eso, junto con la tecnología, junto con otras disciplinas, hablamos de movilidad, hablamos de una cuestión de cultura también, ¿no? Al final, como si yo voy a compartir, ya sea mi forma de movilidad, sea una bicicleta, como decías hace rato, el auto, voy para el mismo punto, pues bueno, me puedo llevar a otras 3 personas y de regreso, pues vamos, si regresamos en el mismo horario, regresamos otra vez al punto de partida. Todo eso es lo que estaría sumando para decir que es una ciudad inteligente. Sí. Y el tema de la movilidad, el hecho de decir, bueno, dónde las personas más están caminando y que puedan Ujú. estar, que podamos caminar de una forma cómoda, ¿no? Sí, claro. Que una forma cómoda y segura. Aquí en Jalapa, por la orografía que tenemos, a veces es muy difícil caminar en nuestras calles, también hay invasión de los autos en las cocheras, en las banquetas, perdón, Ujú. banquetas donde cabe una sola persona y a Sí, veces no pasa ningún auto, entonces ahí sí. los urbanistas tendrían que diseñar donde digan, oye, aquí ni pasan tantos autos porque hay una banqueta de 50 centímetros de ancho, ¿no? O Ujú. en las zonas que se pudieran transformar a unas zonas peatonales. Todo eso es lo que sería pensando en eficiencia, en energía, en temas de movilidad, en temas de sustentabilidad, en los temas de construcción, de todo lo que vivimos, cómo generar una mejor estrategia para que los comercios se pudieran desarrollar mejor también. Todo eso sería una ciudad inteligente. Sí, 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 es integral. La tecnología es un eje clave, pero no es lo único Ok. para realmente lograr esa visión o la aspiración que tenemos actualmente de lo que es una ciudad inteligente, ¿no? A ver, pero es que uno pensaría ciudad inteligente y es todo automatizado y la voy a ver desde mi computadora, desde mi celular, sí, pero no todo va enfocado hacia eso, hacia ese tipo de tecnología, ¿no? O entendiendo la tecnología que no todo lo voy a manejar desde mi dispositivo móvil, ¿no? Son muchas otras elementos, muchos otros procesos eh, que no necesariamente tienen que estar relacionados con un teléfono móvil, un teléfono inteligente, una tablet o una computadora, ¿no? Desde ahí se podría trabajar o pensar en una ciudad inteligente. Esto me lleva a pensar, bueno, para poder construir este tipo de ciudades o transitar de una ciudad, llamémosle común, ¿no? A una ciudad inteligente necesitamos información. Sí, claro. Necesitamos, no me imagino la cantidad de datos. Y actualmente se ha estado hablando mucho de estos temas del Big Data, eh, pero esto cómo lo podemos relacionar, este tema del Big Data con una ciudad inteligente o qué importancia tiene el poder manejar bien todos estos datos para transitar hacia una ciudad inteligente. Bueno, digamos que Big Data en español se traduce en datos masivos, ¿no? O sea, cantidades Ajá, de datos masivos, ¿no? Y el Big Data nos ofrece herramientas y tecnología para almacenar, manipular, analizar y aprovechar cantidades de datos masivos. ajá, Entonces, dado que naturalmente en una ciudad em, hace uso de los datos para hacer análisis y operar la ciudad de una forma más eficiente, pues bueno, todos estos sensores y todas estas tecnologías que hablamos generan cantidades masivas de información, ¿no? ujú, Información de, por ejemplo, de la calidad del aire, información relacionada con el tránsito, información relacionada con si hubo alguna emergencia y bueno, cada ciudad también además tendrá sus propias, em, algunos puntos que son particulares, como por ejemplo, puede ser que para alguna ciudad sea relevante ir monitoreando el nivel del mar y bueno, por sí, mencionar algunos ejemplos. Entonces, se está monitoreando constantemente porque la idea es que se tenga un conocimiento en tiempo real o casi en tiempo real de lo que está pasando en la ciudad para tomar decisiones pues a corto plazo, o sea, pronto y poder atacar el problema en la medida de lo posible de una manera ágil. Entonces se generan grandes cantidades de información
Esta información tiene diferentes formatos, o sea, es decir, Ajá, cuando pensamos en información estamos pensando en quizás cámaras de tránsito que va a tener en formato, pues esta información significa videos, ¿no? sí, Y también habrán cámaras que tomarán fotografías y bueno, pues serán imágenes, ¿no? También habrán en algunos lugares donde quizás quieras monitorear el ruido y bueno, entonces serán audio. Y habrá algunas cosas que se generan en forma de texto. Entonces, la información tiene diferentes formatos y además se genera segundo a segundo. Entonces, tenemos cantidades masivas de información en una ciudad. Entonces, en las ciudades inteligentes se hace uso de la Big Data ujú, para justamente analizar esta información. Entonces, es una herramienta que se ocupa en las ciudades inteligentes porque sin ella no podríamos eh, pues extraer la información que ahí es donde está el valor de los datos, extraer ok. información que nos sea útil para tomar decisiones, ¿no? O entonces, digamos que una ciudad debe de estar preparada, me imagino que también en infraestructura, en personal que pueda y que tenga la capacidad de manejar todos estos datos, recibirlos, traducirlos y poderlos dar toda esta ya en información a los tomadores de decisiones para saber qué es lo que se tiene que hacer de forma casi inmediata, ¿no? Es decir, no sé, señales de tráfico, calidad del aire, cómo está, en qué zonas está más, la calidad del aire no es buena, no o está mejor, y a partir de ahí ver por qué decisiones se van a tomar en, en ese momento para tratar de solucionar estos inconvenientes o estos problemas, ¿no? Creo que ahí entonces se tendría que estar formando al personal Sí. y tener no nada más el personal, sino también invertirle en la infraestructura para poder recibir toda esta información, ya que si no tenemos infraestructura para poder procesar y analizar los datos, pues sí, la información ahí está, salimos a la calle y vemos muchas cosas, pero ¿cómo la vamos a traducir hacia los tomadores de decisiones? Esto me lleva a una siguiente pregunta que dice, ¿qué acciones tendrían que estar tomando los gobiernos, empresas, otros actores, nosotros como sociedad incluso, ¿no? Para poder transformar una ciudad, por así decirlo, una ciudad común, hacia una ciudad inteligente? ¿Qué tendríamos que estar haciendo todos los que vivimos en una ciudad? Ok. Eh, bueno, en primer punto, creo que es clave y la evidencia lo señala, es que primero se tiene que pensar qué tipo de ciudad se quiere. ¿Ok? Y con base con lo que se quiere, el primer paso usualmente va en definir políticas públicas y proyectos. ¿Ok? Entonces, las prioridades en las ciudades son diferentes porque cada ciudad tiene su comportamiento, tiene su cultura, tiene su ecosistema, tiene sus prioridades. Entonces, pues será diferente los proyectos prioritarios en cada ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso vemos este, cómo ha sido el desarrollo de diferentes ciudades, en el sentido de que, por ejemplo, hay ciudades inteligentes donde la tecnología puede ser un poco considerado por algunos intrusiva, porque te están monitoreando a cada rato y saben Ujú. dónde estás y qué es lo que haces en todo el tiempo. Entonces, esos regularmente son, pues, no quería decirlo, pero pues sí, regularmente los casos que hemos visto de ese tipo de ciudades es en ciudades chinas, y Mm, seguramente habrá en otras ciudades del mundo, pero es, digamos que es un intercambio, porque ujú. digamos que yo estoy un poco dispuesto a sacrificar parte de mi privacidad porque tú me estás ofreciendo a cambio algún beneficio, como puede ser seguridad o puede ser otros, ¿no? ¿Ok? Pero para otro tipo de ciudades, en otro tipo de culturas, ese nivel de monitoreo puede ser para otra cultura inaceptable y decir, no voy a dejar que recolectes toda esa información mía, y entonces en otra ciudad puede ser que esa estrategia no sea viable. O ¿Ok? puede ser que su seguridad diga, no, pues aquí ni tenemos problemas de seguridad, o sea, yo no quiero invertir ahí, yo quiero invertir en quizás
en cuestiones de eficiencia energética porque no tengo suficientes fuentes de energía. Entonces, de entrada, es difícil transformar una ciudad de golpe en todos los ámbitos de una ciudad. Es decir, movilidad, medio ambiente, educación, cultura, economía, y de repente que todo sea inteligente. O sea, usualmente es muy difícil, ¿no? Usualmente vas empezando por uno o dos proyectos prioritarios. Sí. Es decir, bueno, a mí lo que más me urge es solucionar los problemas, por ejemplo, de movilidad y calidad del aire, ¿no? Uh-huh. En otros ciudad puede ser seguridad y movilidad. Entonces, habrá ciudades que no tengan tantos problemas de movilidad y digan, pues yo quiero promover salud y calidad de aire. Entonces, de entrada es pensar qué es lo que yo quiero de mi ciudad. Y ya una vez que tienes esa visión, bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué es lo más prioritario para empezar por ahí? Y bueno, la recomendación, no siempre lo hacen, pero es que por ejemplo, para poder detectar incluso dentro de esta visión de ciudad, o incluso en la misma construcción de ciudad, pero digamos que ya hubo un grupo de personas que dijeron, bueno, así quiero que sea mi ciudad, vamos a empezar a definir las prioridades para poder llegar allá. Sí. Se recomienda que haya una interacción entre, por ejemplo, la academia, los empresarios, los ciudadanos, para un buen punto de partida para decidir cuáles son las prioridades, ¿no? Y que no sea necesariamente unilateral y digamos, eso a mí no me sirve para nada, ¿no? Entonces, idealmente es definir cuáles son las necesidades, qué es lo que se quiere llegar, definir prioridades. Algunas ciudades lo pueden hacer de forma unilateral, idealmente también se considera a las personas que viven ahí y también se pueden hacer foros para ir definiendo las prioridades, programas y estrategias. Y bueno, ya una vez que se tiene esa visión, bueno, ya sabe uno hacia más o menos por dónde. Y bueno, de ahí no se va a negar. Los datos son un factor clave en una ciudad inteligente porque son la base a partir de las cuales se desarrolla esa inteligencia y se toman las decisiones. Claro. Entonces, en ese sentido hay dos consideraciones. Una es que, por ejemplo, pues sí, la tecnología y los sensores ayudan a recopilar datos, pero también hay otra fuente de información que se está optando en algunas ciudades inteligentes y es las personas. Es decir, esto se llama crowdsourcing, que sería como crowdsensing, que sería como censado de las multitudes, o también se le llaman como censado del ciudadano. Y eso puede ser que, por ejemplo, las personas formen parte de aportar datos. Entonces, por ejemplo, en algunos casos puede ser que digan, nosotros reportamos cuando hay una fuga de agua, cuando haya un bache, cuando hubo un derrumbe, cuando una parte de la ciudad se inundó. Entonces, podrías poner también sensores por casi cada esquina de la ciudad para que midan el nivel del agua si es una ciudad donde llueve mucho. O también podrías pedirle a las personas que a través de una app indiquen qué zonas están inundadas. Entonces, también esa es otra fuente de información. Las personas pueden activamente proporcionar información de lo que pasa en su barrio, en su vecindario, y esa puede ser otra fuente. Entonces, tenemos la tecnología por sí sola como sensor, pero también tenemos la tecnología. Muchas personas actualmente ya tienen un smartphone, que tienen acceso a internet y podrían a través de una aplicación apoyar a su ciudad reportando algunas situaciones. Esa también es otra estrategia para generar datos de una ciudad inteligente. Por ejemplo, algunas veces también hay como pequeñas, hay unos sensores pequeños que ayudan a recolectar, no sé, el ruido o la calidad del aire, y algunos proyectos les piden a las personas
que digamos que se hagan responsable de ese sensor en el sentido de que, bueno, danos chance de ponerlo en tu casa porque Ajá. tú vives en un lugar estratégico y tú como que de alguna forma padrinas el sensor en el sentido de que, bueno, yo lo voy a cargar. Sí. Entonces, hay también algunas veces de forma, la ciudadanía puede participar activamente en algunos proyectos donde quizás sea muy retador desplegar toda una, digamos que un ejército de personas que estén cargando sensores, cuando quizás algunas personas puedan decir, no, pues yo lo hago, a mí me Claro. interesa formar parte de eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tanto la ciudadanía como las personas e incluso las empresas Sí. pueden aportar datos, en el sentido de que, por ejemplo, algunas empresas generan datos, ¿no? Sí. Y no digo que datos sensibles o confidenciales, pero algunos datos pueden ser de utilidad para otras personas o para el mismo gobierno. Por ejemplo, tengo entendido, yo no lo he utilizado, he de confesar, pero he escuchado personas que sí, que dicen que Waze, que es una Sí. aplicación para, ¿De movilidad? de movilidad, para ver, definir rutas de tráfico y todo eso, tiene una aplicación, bueno, libera los datos de tráfico. Sí. Entonces, por ejemplo, esa es una empresa privada que libera esos datos y entonces, por ejemplo, el gobierno o una persona interesada podría consumir los datos de Waze para hacer sus propios análisis. Por ejemplo, otra empresa puede decir, bueno, quiero definir mis rutas para hacer mis entregas, voy a ocupar la información de Waze. Ujú. Entonces, liberar los datos a algunas empresas pueden beneficiar tanto al gobierno como a otras empresas, como a la ciudadanía. Entonces, a eso también se le llama datos abiertos, que tradicionalmente es el gobierno quien libera datos, Sí. pero las empresas podrían liberar datos siempre y cuando no sean datos sensibles Claro. y también las personas podrían colaborar si hubieran proyectos donde de ir generando datos, ¿no? Entonces, por diferentes personas podemos, es clave en una ciudad, podemos colaborar para generar datos, para apoyar a hacer este tipo de, desde la construcción de la visión de la ciudad Sí, hasta sí, la sí. generación de los datos, tanto el gobierno como la ciudadanía pueden colaborar. Oye, fíjate, ahí en ese punto es bien interesante la colaboración mencionas, y creo que es ahí donde para poder colaborar necesitaremos de la participación. Entonces, una ciudad, hacer una transición de una ciudad común a una ciudad inteligente, sí hay que usar la tecnología, sí hay que usar también los datos, pero la participación es fundamental. Vaya, la participación de todos los actores clave en esta transición es muy importante, y sobre todo para pensar, o si estamos pensando qué tipo de ciudad es la que quiero, porque una cosa es el tipo de ciudad que pudiera querer o visualizar la persona que está al frente, digamos, el gobierno municipal, que diga, yo quiero que la ciudad sea así porque vi un documental o Sí, viajé y lo vi en Europa, en otra parte de Estados Unidos, no sé, normalmente eso pasa, ajá. y las ciudades no, son geniales. Ok, pero mencionabas algo muy importante, tenemos condiciones muy distintas, culturales, geográficas, ambientales, económicas, que muchas veces eso es lo que no termina cuadrando. Entonces, si le preguntamos a las personas, le preguntamos a las organizaciones, a las empresas, el gobierno, entre todos, qué tipo de ciudad es lo que queremos, generamos esas prioridades y entonces volvemos eficiente e incluso el uso del recurso, ¿no? Porque imagínate, que dijeras, voy a hacer esta aplicación y todo mundo va a ingresar esta información y yo voy a saber en tiempo real cómo está la cosa y voy a atender de forma expedita la situación. Ajá. ¿Y qué onda? ¿Crees que las personas que ponen sus recargas de 20 pesos van a utilizar sus datos para hacer Darte la información. para darte esa información? Obvio, no. No, yo no lo No, haría. o sea, hay prioridades en la vida también de las personas. Entonces, por ejemplo, pensar en el antes de eso es de, bueno, si yo quiero que, por ejemplo, en este caso, la ciudadanía activamente participe colaborando con datos, quizás un paso previo podría ser, bueno, voy a
dar internet gratis en muchas zonas para que entonces las personas puedan hacer esas aportaciones, ¿no? Entonces, o a menos que tú estés consciente que todo el mundo tiene un montón de datos y no le costaría hacer esa participación, ¿no? Claro. Sí, comunidad, estamos hablando de un tema bien interesante, amplio, que abarca muchas disciplinas, que abarca mucha información. Vamos a continuar ahorita en un momento más, pero antes de seguir dialogando con la maestra María Teresa, vamos a ir a escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos en un minutito. En Universidad IBES seguimos formando profesionales con calidad y responsabilidad social, brindándoles las herramientas pedagógicas, didácticas en valores y tecnológicas necesarias para su educación. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 7 maestrías y 4 doctorados, llevando tu educación al próximo nivel. Recursos tecnológicos, docentes capacitados, excelente ambiente académico, talleres que complementan tu educación e interacción virtual. Contamos con el distintivo INS y cumplimos con los protocolos de higiene emitidos por las Secretarías de Salud y Educación para el regreso a clases seguro. Porque la calidad tiene nombre. Contáctanos al 2288-123-456 o mándanos un WhatsApp al 2287-540751. O si lo prefieres, escríbenos a nuestra página de Facebook, Universidad IBES. Somos linces, somos IBES. Hola comunidad, estamos de regreso a su podcast favorito, Ciencia y Saberes para Todos, donde estamos dialogando con la maestra María Teresa Cepera, un tema interesante, poco explorado, pero muy amplio en la información, que es el de las ciudades inteligentes. Ya hemos hablado de qué es el uso de la información, la importancia también que tenemos todos en como ciudadanos, en esta transición, pero aquí, estamos hablando de estas ciudades. Pero sí me gustaría saber, no sé si tengas el conocimiento de un ejemplo de qué ciudad inteligente hay o en nuestro país tenemos alguna ciudad inteligente y cómo estamos en comparación con otras partes del mundo, como para saber cómo vamos en ese tema. Ok. Pues la verdad es que en el mundo no hay un estándar de decir tanto por ciento de las ciudades son inteligentes en cada país. Okay. Entonces no hay ese punto de referencia de decir estamos por debajo, por arriba, ¿no? Uh-huh. Es usualmente, no en todas partes, pero muchas veces es una iniciativa local, ¿no? Okay, Que el gobierno local de la ciudad decide emprender a transformarse como una ciudad inteligente. Hay algunos casos, como por ejemplo en India y Colombia, que hay una política pública nacional que busca promover las ciudades inteligentes, pero aún así no todos los espacios arrancan al mismo tiempo, no tienen la misma infraestructura, no Claro. tienen los mismos presupuestos. Entonces, usualmente se va empezando con una ciudad, usualmente la que tiene mayor infraestructura y ya tiene como una buena base, ¿no? Sí. Eso hablando a nivel mundial. Y, por ejemplo, regularmente yo, por lo que he visto, híjole, yo creo que no he visto país con más de 3 ciudades inteligentes. Ok. O sea, si acaso, por ejemplo, Estados Unidos está Nueva York, Boston y Los Ángeles. Uh-huh. Son poquitas. Sí. Que están definidas como ciudad inteligente, ¿no? Y en México hay como 4 ciudades que están trabajando en ello. La verdad es que no sé si ya podría considerarse inteligentes, pero ya están implementando proyectos encaminados hacia eso, ¿no? Sí. Entonces, una de ellas es Guadalajara. Ok. De hecho, Guadalajara tiene un centro de investigaciones de ciudades inteligentes donde pues tanto el gobierno como la academia están trabajando en conjuntos para impulsar a Guadalajara como una ciudad inteligente. De hecho, hace algunos años fui a un evento
y empezaron, bueno, han implementado en la ciudad algunos proyectos, pero por ejemplo, yo me acuerdo que fui a la presentación de algo que le llamaban, creo que bosque inteligente o parque inteligente. Ajá, Entonces, a veces empiezan, en lugar de toda la ciudad, vamos empezando luego por algunos espacios acotados, ¿no? ok. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara, ahí lo que hicieron es que cuando entras a este espacio, tienes una aplicación que te facilita información, como por ejemplo este espacio tiene estacionamiento, pero a través de la aplicación puedes ver dónde hay estacionamiento disponible o si el estacionamiento ya Está está lleno, padrísimo. ¿no? Y por ejemplo, digamos que estás ahí caminando y disfrutando de la naturaleza y digas, chin, tengo ganas de ir al baño, entonces puedes buscar en la aplicación, hay como un mapa del espacio y buscar el baño más cercano, ¿no? Ok, O si hay alguna emergencia, a través, me caí, necesito ayuda, ahí hay un departamento de emergencias y puedes a través de la aplicación de este espacio llamarlos y te van a socorrer, ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un proyecto particular de Guadalajara que fui a la presentación, entonces, que sé, pero además hay otras cosas que han trabajado en Guadalajara. En la Ciudad de México también se está trabajando para Ciudad Inteligente, principalmente en temas de movilidad y seguridad, ok. cámaras de seguridad para ayudar a la labor de vigilancia y en temas de movilidad. De hecho, me parece que ellos tienen un centro de control de esos como un poco, yo no lo he Sí, visitado, pero les pregunté y un poco me imagino como los que vemos, porque se necesita personal capacitado. claro. Entonces, usualmente requieres un centro de control que sepa operar las cámaras, que sepa operar los controles, que analice la información, es un poco como un centro de inteligencia, ¿no? Entonces, la Ciudad de México ya tiene eso, Ok, entonces también es una ciudad que está trabajando, usando la tecnología para irse encaminando hacia ser una ciudad inteligente, y también en Puebla y Querétaro. Ahí no sé bien específico qué es lo que están haciendo, pero por ejemplo Querétaro creo que tiene una colaboración con una empresa tecnológica para justamente generar los datos. ujú, Entonces, particularmente esas 4 ciudades. También no tiene mucho, fui a Cancún y en ese entonces la autoridad local de Cancún también quería hacer un centro turístico inteligente. ok, interesante. Entonces, para ayudar a las personas que vienen de diferentes partes del mundo, quizás a través de una aplicación, que puedas configurar a tu idioma, buscar información relacionadas con la información turística de interés, ¿no? Ok, Formalmente Cancún no entra, pero esa vez el gobierno local expresó su intención de querer. están en ese camino, Sí, ¿no? sí, 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 de plantear el proyecto de convertirse en un centro turístico inteligente, Ok, ¿no? fíjate, interesante, qué padre que algunas ciudades de nuestro país ya estén visualizando este caminito y decir hacia dónde vamos a ir, porque al final del día, si la ciudad inteligente nos va a ayudar a ser más eficientes en energía, vamos a ser más eficientes en movilidad, en la aplicación de los recursos, en fomentar más la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, pues creo que son acciones que se tienen que aplaudir y que se tendrían que estar replicando poco a poco dependiendo de las características, claro, de cada ciudad, ¿no? No, Ujú. por ejemplo, Jalapa, pues, no nos podemos comparar con la Ciudad de México ni por el tamaño, ni por el presupuesto, ni por la infraestructura que se tiene, pero como bien dices, se pueden ir, las otras ciudades pueden ir volteando a ver dónde sí se está haciendo, qué se está haciendo y yo cómo lo puedo ir trabajando, ¿no? Digo, al final del día. Para ir cerrando este programa, que ha sido, el tiempo se me ha ido bastante rápido, sí me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿cómo podemos fomentar que se tomen estas decisiones para cambiar o evolucionar, por así decirlo, de una ciudad común hacia una ciudad inteligente? ¿Qué tendríamos que estar o cómo podríamos fomentar ese caminito, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer los diferentes actores que vivimos en una ciudad para decir, sí me gustaría que mi ciudad pudiera dar ese brinco hacia una ciudad inteligente que me permita tener una mejor calidad de vida? Ok. Bueno, por ejemplo, cuando dices, ¿qué podemos hacer? O sea, te voy a decir concretamente qué podemos nosotros hacer. O sea, Ajá, en diferentes ciudades
Sí, habrán diferentes medios, ¿no? claro. Probablemente en Londres y en Taiwán tengan otras alternativas de participación. Aquí, dado las condiciones actuales, pues voy a decir, ¿no? Por ejemplo, he visto, ahí es un factor clave, pues principalmente dos personas, ¿no? Uno, no sé si se pueda o no de alguna forma solicitar al gobierno, porque regularmente el gobierno es clave en las ciudades inteligentes para poder tener un alcance en toda la ciudad, pero supongamos que no tengamos influencia en el gobierno. Entonces, por ejemplo, hay iniciativas de personas, por ejemplo, luego a veces personas que son del área de tecnología Sí, desarrollan aplicaciones pueden desarrollar aplicaciones que puedan servirnos a diferentes personas. Entonces, por ejemplo, hace tiempo participé en un evento que se llamaba Mapatón y era personas que se dedican al área de tecnológica, estaban trabajando en mapear las rutas de camión de Jalapa para poder eventualmente con eso generar una aplicación que podamos utilizar aquí en Jalapa para saber, por ejemplo, cómo me muevo de un lado a otro, ¿no? ok. Entonces, las personas con conocimiento en el área pueden ayudar en el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Y también nosotros como personas alimentar algunas aplicaciones que están disponibles. Es un poco como, por ejemplo, cuando uno quiere saber qué restaurante bueno hay cerca para comer. Aunque exista esa aplicación, de nada sirve si nadie pone los comentarios, Sí, si nadie pone las estrellitas, si nadie hace la recomendación. Entonces, por ejemplo, incluso si estas personas desarrollan aplicaciones que permitan a las personas, a la ciudadanía, participar, se tienen que alimentar de datos y entonces es importante que cuando tengamos estos medios uno participe activamente para alimentarlas, para realmente generar este conocimiento de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? ok. Pues creo que esta evolución es trabajo de todos, no es solamente de un actor, creo que todos tenemos que trabajar y pues maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, nos has ayudado mucho a visualizar la importancia que tiene el entender este concepto de ciudad inteligente, digo, ya creo que hemos aprendido un poquito más, en lo personal he aprendido un poco más sobre qué es y cómo podríamos trabajarlo, sin duda es una idea, un concepto que tenemos que seguir explorando y que se tienen que sumar. Bueno, Muchísimas gracias. a mí me gustaría hacer un comentario Adelante, final. por favor. Sí, bueno, en los foros en los que he participado de países latinoamericanos, sí hablamos todas las desventajas, pero también hay que hablar de las cosas que uno hay que estar cuidando, ser Ajá, vigilantes, ¿no? ok, Entonces, uno es la privacidad, el uso de nuestra información y particularmente, por lo que he visto en los países de Latinoamérica, hay una preocupación por una brecha digital. Es decir, hay zonas donde no hay internet, hay personas que no tienen acceso a internet, ujú, hay también personas que no están familiarizadas y no se sienten cómodas con el uso de tecnología y no hay que rezagarlas. Entonces, em, que sí, que la tecnología sea una herramienta al beneficio, pero también considerar los diferentes contextos, considerar personas que no tienen acceso a Internet, que tienen un claro, acceso a Internet limitado, personas que tienen quizás no hablen español, hablen un idioma, por alguna ejemplo, lengua materna, ¿no? alguna lengua materna. Entonces, es muy importante conocer el contexto local para ser sensible a todos los grupos y no dejar a personas atrás que no puedan tener acceso a, por ejemplo, algún servicio, porque ya está todo digitalizado y Sí, también cubrir las necesidades y poder apoyar a todos los grupos de población que viven en una ciudad. mencionaste algo y creo que eso lo tenemos que ligar y podría ser interesante después ligarlo en otro programa con el tema de los derechos humanos, ¿no? Con el Ujú. derecho y la accesibilidad de la información y la accesibilidad de mi ciudad a todos, no nada Sí, más a unos cuantos, sí, sino claro. es No solo los nativos todos. digitales, o sea, aquí vivimos de todo tipo de personas Claro, y todos tenemos derechos a gozar
los beneficios y nuestros derechos, ¿no? Que tenemos en una ciudad. Pues comunidad, ya han escuchado, es importante hablar de que en una ciudad vivimos todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, todos tenemos diferentes necesidades y no podemos dejar de lado a cada uno de los que vivimos en la ciudad. Claro. Maestra, muchísimas gracias. Comunidad, es así como hemos llegado al fin de esta emisión. Sin duda, hoy aprendimos algo nuevo, algo diferente, que nos puede ayudar a ampliar nuestro panorama, y para aquellos que nos están escuchando, que están estudiando, pues creo que en estas ideas, en este concepto de las ciudades inteligentes, todos tienen una oportunidad ahí importante en la cual podemos aportar nuestro granito de arena. No se lo dejamos todo a los desarrolladores tecnológicos también. Todos tenemos algo que aportar. Muchas gracias, maestra. Claro. Por acompañarlos. Les recuerdo también que estén muy pendientes de la siguiente emisión de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Es un espacio para dialogar, compartir, y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen día.